Como habíamos visto en los capítulos anteriores, las clases anteriores, la formación del mundo, cómo el Señor formó el mundo, qué significaban algunos versículos del capítulo 1 de Génesis. Luego vimos la transgresión del hombre. Ahorita vamos a recalcar Génesis 3:15. También vimos la maldad del hombre, por la razón por la cual el Señor mandó el diluvio y qué, qué similitud tiene esa época con la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y luego viene lo que el Señor tanto había anunciado a través de su palabra, que es la promesa de salvación. Aquí en Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está confrontando a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre tú, a la serpiente, ¿no? Y la mujer. Entre tu simiente, es decir, los descendientes de la serpiente, que son los hombres que se entregan prácticamente a la autoridad del enemigo, y la simiente suya. ¿De quién? ¿De qué simiente está hablando? De la simiente de la mujer. Dice que la simiente de la mujer, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza del enemigo, quiere decir que lo va a terminar. Tú sabes que herir en la cabeza es letal. Entonces, de la simiente de la mujer va a venir la salvación. Aquí está hablando de Cristo mismo. Entonces, viene Jesús de la simiente de la mujer a través de María. Es la promesa que se ha dado desde el principio, desde la caída del hombre, desde aquí prácticamente, y han venido anunciando los profetas, los apóstoles. Bueno, ya los apóstoles estaban viviendo ya el cumplimiento de la promesa, ¿no? ¿Cuál era la promesa? Dios en la tierra. Es decir, Dios se despoja de su gloria y desciende en forma de hombre y habita entre los hombres para cumplir la justicia, para cumplir la ley que él había mandado a los hombres a cumplir, por la cual ellos no podían cumplir. ¿Por qué? Porque algo les faltaba. Compromiso, no podían cumplir toda la ley, pero Jesús la cumplió perfecta. La Biblia dice que él murió sin pecado, vivió una vida santa, fue probado en todo. A nosotros nos prueban en algo y estallamos. Yo tengo siempre esas pruebas de el temperamento, el carácter. Cada uno tiene un, eh, un tema en particular, ¿no? Otras personas son tentadas con, bueno, pues hay unos son tentados fácilmente con el dinero. Prácticamente ya ellos están muy, muy alejados del Señor, porque cuando tú entiendes vivir en el Señor, tú estás constantemente vigilándote que lo que tú hagas sea agradable para el Señor. Y si tú, por debilidad, tú cometes algo que no es agradable al Señor, no te estoy hablando de algo grave, puede ser algo sencillo, porque si es grave prácticamente estás destituido de la gloria de Dios, pues, ¿no? Pero si es algo pequeño, algo sencillo, el Espíritu te redarguye. Y aun cuando sea grave, el Espíritu te redarguye porque tienes el Espíritu de Dios. ¿Qué significa te redarguye? Te da convicción de que algo está mal, te dice, ¿qué has hecho? Tú mismo te dices a ti y tú vienes a decir, Señor, perdóname, fallé en esto. Entonces corriges, le pides perdón a Dios, subsanas lo que has hecho, porque no basta con pedir perdón a Dios. Dice, no, yo ya le pedí perdón a Dios y a la persona no se le pide perdón. Eso no funciona así. O sea, hay que humillarse al extremo y vivir una vida ejemplar. Entonces el hombre siempre ha fallado, pero Jesús no falló en nada, a pesar de que fue tentado en todo, fue tentado en todo. ¿Y cuál fue la mayor tentación que sufrió Jesús? Bueno, vamos aquí a Mateo 4, dice tentación de Jesús. ¿Ves Mateo 4? Esto ocurrió después que Jesús fue bautizado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Wow. Este pasaje de la Biblia encierra mucha enseñanza. Jesús es tentado. Lo que dice aquí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo me pregunto, ya había ayunado 40 días y 40 noches. ¿Qué tenía de malo que coma pan? Si ya terminó su ayuno. Es lo que me pregunto ahora. ¿Tú tienes idea? No, la verdad es que no. Yo también me hago la misma pregunta. Ok, es sencillo. Lo que pasa es que todo tiene un paso. Tú cuando vas a ayunar, tú inicias un ayuno, tú no dices, voy a hacer ayuno mañana y te levantas mañana a las 6 de la mañana y listo. Y empiezas a ayunar. No, tú entras en oración pidiéndole a Dios por ese ayuno. Ya sea de mediodía, de un día, de 7 días, de 3 días, conforme a como tú hayas establecido. Al final del ayuno, tú entregas el ayuno. ¿Cómo lo entregas? Tú adoras al Señor, le agradeces por ese tiempo y tienes comunión, una comunión muy especial con Dios. Ese es entregar el ayuno. Jesús no había entregado el ayuno. Entonces, si él comía pan sin haber entregado el ayuno, él había roto el ayuno. Había caído en tentación. O sea, sus 40 días eran prácticamente como un tiempo de abstinencia de alimentos, pero no un tiempo de comunión completa, aunque sí la tuvo, ¿no? Pero era muy importante entregar el ayuno. Eso es muy importante, eso lo ve con agrado Dios. Es como cuando tú almuerzas, agradeces a Dios por esa comida, tanto al inicio como al final, como tú quieras, ¿no? Muchos agradecen al final, otros lo hacen al principio y al final. Bien, entonces, aquí lo que vemos es que el enemigo usa la palabra de Dios para tentarlo, ¿no? Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le respondió con la palabra. Fíjate el nivel de tentación. En cambio, el ser humano normal que está iniciando, el enemigo va a su carne, va a sus debilidades. Oye, ¿qué tiene de malo? Mira, hace esto. Todo el mundo lo hace. Ahí no está usando la palabra, está usando la mente de la persona. El enojo. Muchas veces son tentados con sus pensamientos a enojo. Mira cómo te ha faltado el respeto. No puede ser. Ve y repréndelo, ve y empújalo, golpéalo, qué sé yo. Pero mete esos pensamientos. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, entiende que esos pensamientos no son de uno. Aunque tú mentalmente lo pronuncies como si fuera tus palabras, que se ha creído, va a ver lo que le voy a hacer. Podría decir uno así, ¿no? Sin embargo, el enemigo es astuto, él te repite eso en el oído. Entonces hay que saber cuándo uno es tentado. Y eso lo logras tú
teniendo comunión con el Señor. Es muy importante, por ejemplo, asistimos a clases y es muy importante orar en las mañanas, orar en la noche. Es muy importante tener dependencia de Él, tener dependencia absoluta de Dios. No tenemos otra alternativa, no hay nada mejor, porque cada respiración, cada inhalar y cada exhalar, cada segundo de vida que tenemos, depende de Él, exclusivamente de Él. Si Él quiere quitarnos la vida, nos la quita, pero Él nos permite disfrutar de este tiempo, porque este es el tiempo de buscarle. La vida es un tiempo de preparación para estar en su presencia. ¿Qué hizo aquí el enemigo? Lo tentó 3 veces. Quiso que Él rompiera, quiso que Él fuera en contra de la palabra, porque ir en contra de la palabra es ir en contra de Dios. Eso es lo que han hecho muchos cristianos, muchos. Cuando no hay madurez, cuando no hay conocimiento de la palabra, a pesar de lo que está escrito, a ellos no les parece. Les parece que es mucha exigencia, muy exagerado. Simplemente el cumplimiento de lo que el Señor exige se puede a través del Espíritu Santo, de un nuevo nacimiento. Y eso se logra cuando uno se rinde a Dios por completo. Vamos a ver más adelante esto y sigamos con esto aquí, ¿no? Y aquí fíjate en la segunda parte que dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es muy interesante entender esto. Dios nos cuida, claro que sí, Dios nos cuida, pero yo no voy a tentarlo para que me cuide. Mira cómo me cuida Dios. Mira, yo voy a cruzar la calle, la autopista con los ojos cerrados, vas a ver que el Señor me va a cuidar. Eso es una sinvergüenzura, eso es tentar a Dios. Eso es lo que quería que eso es lo que quería el enemigo que Jesús hiciera. Prácticamente que se lanzara, porque Cristo está que sus ángeles te sostendrán. Pero no está hablando literalmente, ¿no? Quería que él lo interpretara literalmente. Los ángeles te sostienen, claro. ¿A qué se refiere? Ellos te pueden comunicar algo, te pueden avisar, te pueden desviar, pueden impedir que tú hagas algo. ¿Ve? Entonces aquí se leyera como si te sostuvieran de la mano y te cargarían, ¿no? Caramba, estoy cruzando la calle y vienen unos perros bravos a agredirme y los ángeles me van a cargar y yo literalmente voy a flotar. Eso es lo que quiere hacer entender él. No necesariamente es así, aunque Dios tiene poder para hacerlo. Fíjate cómo Felipe fue llevado por el Espíritu de Dios de un sitio a otro sitio, como una teletransportación. Increíble. Eso es real. Pero no es literal. Hay que saber entender un poco, pedirle a Dios ese discernimiento, ¿no? Entonces, bueno, Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, la manera de que nosotros podemos vencer cualquier cosa que el enemigo nos quiera poner en nuestra mente es a través de la palabra. Esto es lo que nos está enseñando este versículo. Dice aquí, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús lo reprendió, ¿no? Vete porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate, quería que se postre ante Él. Sin embargo, Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás. Eso es lo que está escrito, no podemos adorar a nadie más. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el enemigo dice, todo esto te daré? ¿Cómo él puede entregarle todo eso? ¿Cómo puede entregarle los reinos? ¿Acaso son de él? Sí. No. Sí, sí son de él. Cuando Adán rompió el pacto cuando le hizo caso, le entregó prácticamente el señorío de todo. Claro, eso es lo que vimos en la primera clase, pues. Exactamente, cuando Sí. creo que fue en la segunda clase. Cuando Adán se rindió al deseo de su mujer,
la cual también se rindió al deseo de la serpiente de transgredir la ley de Dios, prácticamente lo tomaron a él como amo y señor. Y como amo y señor, él tenía ahora derecho a todo lo que Adán había conquistado a través de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, toda la gloria que el Señor le había dado al hombre, todo el territorio, toda la majestad de la creación, se la cedió al enemigo. Por eso le dicen a él el príncipe de este mundo. Increíble. Desde ese momento, si tú te pones a ver Génesis y los capítulos más adelante, había muerte, había salvajismo, animales comían animales, porque antes no había canibalismo, no había muerte. El hombre no comía carne. Recién en el pacto de Noé fue que Dios determinó que comían carne. Entonces hubo una transgresión por completa de toda la creación. Todo se tergiversó. Entonces, él quería mostrarle, darle los reinos del mundo. Pero, pues, Jesús ya sabía a qué él venía, pues. Jesús aquí, en toda esta tentación, lo venció, lo reprendió y se fue. Jesús lo venció. Desde ese momento, él echaba fuera demonios, los demonios se iban. Si pudo con el mayor, pudo con el príncipe de las tinieblas. Mucho más fácil desarmar a todas las huestes de las tinieblas, porque venció al príncipe de este mundo. Aquí solamente con la tentación. Entonces, ¿cuánto más nosotros, ahora que tenemos la promesa que el Señor cumple, que es llenarnos de su Santo Espíritu? Es difícil para el hombre a veces poder cumplir ciertas cosas. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios, por no tener el Espíritu de Dios. El, el nuevo nacimiento, eso lo vamos a ver más adelante, pero te lo aclaro, implica de que tú dejes tu pasado por completo, tu manera de actuar, de vivir antes, cuando no conocías a Dios. Ahora estás escuchando palabra de Dios y llega un momento que tú dices, Señor, yo te voy a servir, yo quiero servirte, yo voy a obedecer y yo voy a morir a este mundo. Es decir, simbólicamente, ese es el bautismo. Bautismo significa sumergir. Simbólicamente, tú te sumerges en agua, estás muriendo, y luego te levantas como una nueva criatura, resurrección. En ese momento, con una administración, tú recibes el Espíritu de Dios, la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? En ese momento tus pasos van a ser guiados por el Señor. Ya tú puedes cumplir toda justicia. Es decir, todo esto que cumplió Jesús, toda esa tentación, tú puedes evitarla, puedes vencerla a través de su Espíritu. Como humanos normales que estamos conociendo intelectualmente a Dios, es difícil. Es difícil. Pero con su Espíritu, con nuevo nacimiento y arrepentimiento, allí empieza toda una nueva vida. Ese es el requisito para la salvación. Cuando Juan el Bautista predicaba, decía, arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado. Jesús también empezó su ministerio. Arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado. Vamos a ver aquí abajo qué dice. Dice así, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Qué hermoso, cómo se cumple todo, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galileo de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿De qué luz está hablando? De Jesús. ¿De la de Jesús? De Jesús.
O sea, está hablando de la venida del Mesías. Son cosas que está escrito en un lenguaje tan sencillo, pero muchas veces no lo entendemos. Era la venida del Señor a Capernaum. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. Ese mensaje no ha cambiado. Para recibir salvación es necesario arrepentirse y bautizarse. No bautizarse y arrepentirse después. Eso es lo que hacen otras iglesias, ¿no? Bautizan a la gente sin que se haya arrepentido. Bautizan a la gente sin que haya puesto su vida en orden. Bautizan a la gente sin recibir el entendimiento de lo que es el bautismo. Porque cuando tú te bautizas, estás reconociendo que tú vas a llevar una nueva vida. El agua de por sí sola no hace nada, es simbólico. Pero el arrepentimiento te lleva al perdón de pecados. Cuando tú te arrepientes, tú dices, Señor, yo me arrepiento de lo que he hecho, no más. No quiero más, Señor, yo quiero nacer en ti. Quiero nacer a una nueva vida. Entonces, en ese momento, el Señor, Él conoce los corazones. Él te perdona. Él te perdona. Entonces, como sello de ese pacto, como sello, ese pacto de la nueva sangre, pues, Cristo Jesús, como sello ese pacto de justificación, tú te bautizas. Te sumergen en agua, luego emerges como una nueva criatura, ya eres un discípulo del Señor encaminado a la santidad. Ahí viene una lucha en tu mente, en la carne, pero ya no estás solo. Estás con el Señor, con el Espíritu de Dios que te va a dar convicción, te va a redarguir y te va a fortalecer para vencer las debilidades, así como Jesús fue tentado, ¿no? Pero Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Fíjate que el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Entonces, esto es muy importante. El sistema del mundo, el sistema que se ha entablado en el mundo, está muy lleno de tentación. Las películas están llenas de tentación. Los jóvenes ven películas para entretenerse, que aparentemente no son malas, son sanas. Por ejemplo, bueno, no vamos a nombrar ninguna, pero una de autos de carrera, ¿no? No quiero nombrar los títulos. De autos de carrera, donde compiten y hay pandillas y son amigos y estas cosas, ¿no? Que son muy furiosos y muy veloces, se llama la película, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes cuando están en su auto quieren imitar a esa gente. Los programan psicológicamente para eso. Cuando están en un evento social, los jóvenes van a un matrimonio, a un quinceañero, a una fiesta, qué sé yo, van bien vestidos con su terno, su corbata, su saco, y toman ciertas posturas, cierto movimiento de su cuerpo, cierto comportamiento que ellos han visto en películas. La televisión es muy buena herramienta para el enemigo para implantar un comportamiento y pensamientos en los jóvenes. En cualquier persona, en los niños también. Sobre todo en los niños. Tantos dibujos, tantas películas que prácticamente inconscientemente le van metiendo esos mensajes. Mira, por ejemplo, la gente sufre mucho de colesterol, triglicéridos, diabetes y dicen que es hereditario. Eso es mentira. Lo que han heredado ellos son los hábitos alimenticios que causaron esas enfermedades. Y la televisión ayuda mucho en eso. Bastante. La ingesta de bebidas azucaradas, frituras, pollos rostizados, crispy, empanados, llenos de grasa. Todo eso se lo meten a la gente subliminalmente. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú sabes que este cuerpo que el Señor te dio es un vehículo para que Él se mueva a través de la ciudad, de tu familia, del lugar donde tú vives,
y pueda usarte a ti en tus pensamientos, en tu palabra, en tus manos para sanar enfermos, para liberar cautivos, para enseñar a la gente. Entonces tú empiezas a cuidar ese cuerpo, ese es el templo, porque este es el templo de Dios. Y poco a poco te va, si tú se lo pides, si tú lo deseas así, te va quitando esas costumbres de andar pegado a la televisión y rendirte a esos programas de televisión. ¿No? Prácticamente la gente anda metida en eso, porque mucha gente se queja de que está en crisis, que las cosas han subido, pero ellos no quieren dejar de pagar su Netflix o su DirecTV o su televisión por cable, no quieren. Y el próximo mes van a sacar una tarjeta de crédito nueva para comprarse un equipo de sonido porque los fines de semana les gusta escuchar buena música. Así está el mundo, pues, ¿no? La televisión los ha seducido, los ha convencido. Por eso es muy importante vivir este mundo guiado por el Espíritu de Dios. Te guía en todo, hasta lo que puedas comer, lo que no puedas comer, la manera en que te vistes. Te da convicción, si tú te quieres hacer un tatuaje, porque están de moda los tatuajes, el Espíritu mismo te dice si es bueno o no es bueno eso. ¿Qué sentido que tiene ponerse un tatuaje? ¿Para qué? Para que lo vean a uno. Sí, para que me vean mi tatuaje. ¿Por qué quieres que te vean? Hablo en general, ¿no? Cuando lo que Dios quiere es que la gente vea en ti a Jesús. Y no tiene nada que ver con el pelo largo y el uso de la ropa, ¿no? Sino la vida que uno lleve. ¿Qué consulta o duda tienes hasta este punto? No, hasta ahorita ninguna. Todo me quedó claro. Exacto, está sencillo, ¿no? Es sencillo, el lenguaje es Sí. sencillo. Entonces, aquí se está cumpliendo lo que acabamos de leer en Génesis 3:15, es el inicio del ministerio de Jesús. Y cuando Jesús da la vida en el madero, en la cruz, ahí todo se cumplió. Por eso él dice, todo está consumado. Teletestai, dice, teletestai. Todo está consumado. ¿A qué se refería? Todo lo que fue escrito de mí se ha cumplido hasta este momento. ¿Qué ocurrió cuando Jesús culminó su ministerio y murió en la cruz? ¿Qué pasó? Murió santo. Cumplió la ley. Le demostró al mundo y a los discípulos que sí es posible cumplir la ley como el Señor la mandó, pero con el Espíritu de Dios. El Señor a propósito puso todo eso, pues, porque sabía que si tú eran 100, si tú cumplías 99 y fallabas en una, las otras 99 no contaban. Tenías que cumplirlo todo. Y es imposible sin Él. Sin Él es imposible. Con Él sí es posible. Entonces la gente dice, no, no se puede. No se puede. Siempre vamos a pecar. ¿Has escuchado eso? De ciertas iglesias, sí. Ya, eso es lo que enseñan, pues. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Pecan. Pecan porque, bueno, pues si eso es lo que le enseñan. Entonces, si eso es así, ¿quiénes son salvos? Si eso es así, como ellos dicen, ¿por qué iglesia va a venir el Señor? Si Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Va a venir por santos. Entonces, ¿dónde están los santos si todos pecan? ¿Qué pasa? Que eso es lo que le están enseñando. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Eso depende de la conciencia tuya, de la entrega que tengas. Mira, voy a 1 Juan, capítulo 3.
Dice así, ¿no? Versículo del 6 en adelante. El 6 en adelante, ¿eh? Aquí, del 6 al 9. Bien claro está. Todo aquel que permanece en él. ¿Qué dice? No peca. No peca. Ok. ¿Cómo yo anulo esta palabra con lo que me dice el pastor? El pastor me dice, no, no, sí, sí, pecamos. Ya, entonces, pastor, hay que anular esta palabra en la Biblia. Usted tiene que ir a lo que imprime en la Biblia y decirle a usted que esto tiene que salir de acá, porque usted dice que pecamos. Ah, tú no pecas. Usted no se preocupe si yo peco o no peco. Usted preocupe si usted peca. Pero ¿qué dice aquí? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. Entonces, ¿quiénes pecan? Los que no lo conocen. Entonces, O los que... ok. Digo yo, ¿un hijo conoce a su padre? Sí, se Sí. supone. Entonces, claro, entonces todo aquel que no le ha visto ni le ha conocido no es su hijo. Entonces, todo aquel que peca no es su hijo. Entonces, el pastor que dice que peca no es hijo de Dios. Está en la iglesia, tiene una Biblia bajo el brazo, recibe ofrendas, predica, ora, pero no es hijo de Dios. ¿Cómo es posible eso? Aquí lo dice. Aquí está claro. Por eso a mí me gusta que usted tenga su Biblia, que usted mismo la lea, no diga que yo lo he escrito ahí, yo le he agregado nada. Mira, hijitos, nadie os engañe. Nadie, ni los pastores, ni el mundo. Nadie os engañe. El que es justo, el que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea, si tú haces justicia, tú estás siendo justo. No importa que te señalen, no importa los pensamientos. Hay muchas cosas, muchos errores que podemos cometer. Podemos cometer errores, tenemos la posibilidad de rectificar, pero eso no es pecado. Ahorita vamos a hablar qué es pecado. Mira lo que dice aquí. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, si un pastor dice que nosotros pecamos, pero él es hijo de Dios, ¿cómo es posible eso? No se puede tener dos padres. Aquí dice bien claro, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí está la solución. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras? El pecado. Es decir, a través de la muerte de Jesús, a través de mi nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo morando en mí, yo evito esto. Yo evito pecar, porque estoy en Él, porque el Espíritu me redarguye. Si yo caigo, si yo he pecado, significa que yo no he nacido todavía. Todavía estoy en el proceso, en la lucha. Entonces ahí viene, pero peca, viste que se peca. No, no es un hijo de Dios. Es un discípulo que está en camino, está aprendiendo. Pero cuando tú entiendes y la entrega es sincera y el Espíritu mora dentro de ti, tú naces de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, no puedes pecar. No es posible. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, ya no vives tú moriste. ¿Cómo puede pecar un muerto? A ver, ¿una persona que murió puede fumar? No, ¿Una persona que murió puede beber licor? tampoco. Ya murió. Es igualito. Solamente que nuestro cuerpo está en vida para que el Señor lo habite. Mira lo que dice acá el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es decir, no tiene la capacidad. ¿Tiene la libertad? Sí. Si él decide pecar, se aleja de la presencia de Dios y su nombre es borrado del libro de la vida. Ya no es hijo de Dios. Puede estar en la iglesia, puede seguir cantando, puede seguir adorando a Dios y él decir, yo soy hijo de Dios, aunque peco, pero no es verdad. No es hijo de Dios. Mira nuevamente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Podríamos decir que Jesús era nacido de Dios y por eso no podía pecar, a pesar de que tenía un cuerpo de carne que sí podía ser tentado. Claro, por supuesto, porque Dios es justo. Él descendió, él descendió con las mismas características de un ser humano. ¿Cuál era la diferencia? La promesa de Dios estaba sobre él. Pero él podía haber sido tentado y él podía haber pecado y prácticamente no se cumplía la salvación. Y ahí ya no habría solución, porque el Señor no iba a mandar a nadie más. Porque es el mismo Dios que bajó. Es el mismo Dios. No que hay un padre y arriba estaba un hijo, arriba en el cielo había un hijo y bajó el hijo y dejó al padre arriba. No, es el mismo Dios que se despojó de su gloria y vino en forma de hombre. Y su presencia, como es omnipresente, estaba arriba también. ¿Cómo es eso posible entender? No te mates en eso. No te mates la vida entendiendo eso. Muchas veces no podemos entender muchas cosas, cómo Dios es capaz de hacer. Pero créeme que esto es verdad. A mí cuando me preguntan o me dicen que Dios no existe y yo les digo, ¿cómo sabes tú que no existe? No, porque yo no creo en él. Ah, bueno, no existirá para ti, para mí sí existe, sí existe. Me dicen, ¿y qué prueba tienes tú que Dios existe? Yo siempre respondo lo mismo que Jesús le respondió a los discípulos de Juan. Los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos se levantan. El Señor sigue haciendo sanidades. Bueno, la gente no lo cree, la gente ve esos falsos profetas, falsos pastores que hay haciendo falsas señales en la televisión, que se han llenado los bolsillos de dinero a base de puro engaño, pero yo sí he visto sanidades, yo sí he visto liberaciones y lo sigo viendo. Dios es real y Él se le va a manifestar al que se humille y quiera conocerle. Ah, Señor, a ver una prueba, si tú me muestras, entonces yo creo. No, así no funciona para Él. Así funciona para el mundo. Ahí lo estamos tentando a Dios, ¿verdad? Ahí lo estamos tentando. Estamos, Por supuesto. Ahí lo estamos tentando, ahí no se puede, no es posible. Mira, si tú me demuestras, si mi familiar tal que tiene tal problema se sana, entonces yo voy a creer en Dios. Ve y ora por ella, y entonces si se sana, yo creo en Dios. No, así no funciona. Dios si quiere puede sanar a esa persona, si no, no. Ahora depende del enfermo, qué tanta entrega tenga de recibir la sanidad del Señor y qué va a hacer con su sanidad. Muchas veces, también sí, dime. los que tienen el don de sanidad siempre tienen que hacerlo por medio de Dios, ¿no? O sea, no puede venir alguien y curarte así de la nada. Siempre tienen que pedírselo a Dios, a su Padre, ¿verdad? ¿O no? Él ya nos mandó a sanar. Él ya nos mandó. De sanar al enfermo. Es un mandato. Ahora, para sanar a un enfermo hay ciertos requisitos. Esa persona tiene que volverse en el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo es perfecto, cuando tú eres miembro del cuerpo de Cristo, que eres nacido de nuevo, el Señor te sana, pues. Cuando eres nacido de nuevo. Y según sus propósitos. Porque igualmente uno puede estar enfermo y ser hijo de Dios, ser un candidato. Muchas veces depende de la fe, muchas veces el Señor trata con la persona en esa dolencia. Fíjate, en la Biblia habla de un profeta que murió enfermo, se llama Eliseo, y Eliseo manifestó la gloria de Dios 2 veces más que Elías. Increíble. Te invito a que busques a Elías y Eliseo y leas esa historia. Tanto, tanto que dice así, ¿no? Y murió Eliseo con la enfermedad que murió. No menciona más. Y estando él en su sepulcro, donde él lo habían lanzado, lanzaron un cuerpo. Parece que había matanza. Lanzaron un cuerpo. Y el cuerpo de este ser chocó con el cuerpo de Eliseo y en el acto el cuerpo de este ser resucitó. Imagínate la gloria de Dios que llevaba Eliseo encima
que estando muerto resucitaba muerto. Increíble. Eso está también en la Biblia, ¿verdad? O, Eso está en la Biblia. Lee la vida de Elías y Eliseo. ya, ¿Ya? Es muy importante, ¿no? Ahora, esto es básico. O sea, el que practica el pecado es del diablo, así de sencillo. Oye, pero no podemos pecar, no peca. No, pero yo te vi la otra vez resonando a fulano y tal. Le estabas llamando la atención. Claro, por supuesto, podemos exhortar. Podemos ser hasta fuertes. ¿Tú te acuerdas cómo Jesús entró al templo y echó fuera a los cerdos y tumbó las mesas? ¿Y él pecó? no, Bueno, tú haces eso y te dicen, tú así te llamas hijo de Dios. ¿Viste? Así te llamas hijo de Dios. Piensan que tú como hijo de Dios tienes que ser una santa paloma que te... No. El corazón del hombre es un misterio. Es un misterio. Fíjate que cuando el Señor en la iglesia levanta personas de corazón humilde. Y otros que también tienen el llamado, pero todavía les falta encaminarse más, sienten celos porque un hermano habla en lengua, sienten celos porque un hermano es profeta, sienten celos porque un hermano habla la palabra totalmente diferente, tiene revelación de la palabra, no lo miran bien, en vez de alegrarse, en vez de unirse y decir, hermano, enséñame, hermano, ¿cómo es eso? Enséñame, explíqueme cómo el Señor le habla a usted. Así wow, tú cuando eres hermano mayor y tu hermanito está aprendiendo a caminar, tú lo sostienes, tú le ayudas, ¿no es cierto? Y o está aprendiendo a escribir, tú lo guías, le corriges. Así deberíamos de ser también en el reino de Dios, como niños. Pero el corazón del hombre es un misterio, la verdad. Hay que nacer de nuevo, prácticamente diría yo, tienes que haber saboreado inclusive hasta la muerte para entender que no somos nada sin el Señor. Y entender de que así como Él te da la vida, te la puede quitar. Y no importa tu conocimiento, no importa las cosas que tú tengas, no importa qué tan bueno seas predicando o hablando. Si Él quiere llevarte, te lleva. Y cuidado si Él te quita la vida y uno no está en Él, no es salvo. Porque no todo el que está en la iglesia es salvo. Entonces, tendrías que haber entendido eso, lo sencillo, lo frágiles que somos en este mundo, para poder entender el amor así plenamente. Gracias. Vamos a orar. Gracias, Señor, por un día más de vida, Padre Santo, que esta palabra sencilla que tú has puesto, Padre Santo, que sea de gran luz, de gran guía para tus hijos, Señor, para todos los que vayan a escuchar posteriormente esta grabación, esta pequeña compartida, esta pequeña clase. Padre, porque hay mucho que aprender, Señor, de ti. Y hay mucho por hacer todavía, porque hay muchas personas que no te conocen. En estos tiempos tan difíciles, que mucha gente se está yendo, Señor, sin conocerte. Toca esos corazones para que se humillen y busquen de ti, para que esas manos se levanten, clamando a ti, Padre Santo. Porque ya estamos en los últimos tiempos, conforme a tu palabra, que dice que serán los días, como en los días de Noé, donde se casaban y se daban en casamiento. Bendice la vida de Fabricio y su familia, y también mi familia, mis hijos, mi esposa, todas mis generaciones, todas las generaciones del Señor, y que más jóvenes vengan con esa hambre, con ese deseo de aprender como lo tiene Él. Gracias, Padre bueno, en nombre que es sobre todo nombre. Amén.